Constructores de pirámides, maestros en la momificación y poseedores de una misteriosa y majestuosa cultura, los egipcios siempre nos han fascinado. Y el tema de hoy, el cual será una serie de varios capítulos, son los egipcios. Personalmente siempre me he sentido interesado en esta cultura, por tal motivo consideré crear una serie de varios capítulos porque no se puede abarcar los egipcios en un solo video con tanto el desarrollo y particulares de esta cultura. Comencemos pues por el principio, cómo los egipcios se desarrollaron. Para comprender la historia de los egipcios es necesario hacer una línea de tiempo, una cronología. Se ve un poco complicado al principio, pero una vez que uno lo tiene es mucho más fácil reconocer en qué momento ocurrieron las cosas. Yo recomiendo este sistema de las cronologías y las líneas del tiempo para casi cualquier persona que desee estudiar historia, porque de esa manera puede entender en qué momento pasó qué cosa. Nosotros estamos, bueno, yo estoy grabando este video después del año, en el año 2019, significa que estoy 19 años después del año 2000. ¿Qué es el año 2000? El año 2000 pues es un año que se cuentan a partir de una cronología basada en la tradición cristiana. Es decir, que si retrocedemos 2019 años, vamos a llegar a un año que se denomina año cero, que para convención histórica es el año en el cual nació Jesucristo. Pero vamos a hablar de los antiguos egipcios. Significa que tenemos que entender dos cosas. Uno, que lo que pasó después del año cero se le va a llamar después de Cristo, y lo que pasó antes del año cero pues se le va a llamar antes de Cristo. Todo lo que está aquí pues el antes de Cristo hasta ya prácticamente el inicio del universo con el Big Bang hace millones y billones de años. Pero para cuestiones de Egipto únicamente vamos a utilizar los últimos 6.000 años. Entre 6.000 y 4.000 años va a ocurrir lo que se llama el Egipto neolítico, que son las primeras sociedades que van a comenzar a organizarse alrededor del río Nilo y utilizar ciertas herramientas que son importantes, por ejemplo el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la pesca y organizaciones en relación a grupos grandes de personas y los primeros poblaciones un poco más complejas. Luego vamos a tener la cultura nagada, que también vamos a hablar sobre ella, donde va a aparecer el desarrollo de algunas vasijas. La sociedad se va a hacer un poco más compleja hasta el año 3000. Y aquí va a haber una diferencia entre el Bajo Egipto y el Alto Egipto. ¿Qué va a pasar acá entre 4000 y el 3100? Bueno, la cultura del Alto Egipto se va a desarrollar muy espectacularmente hasta el punto de que el año 3100 va a haber la unificación entre el Bajo y el Alto Egipto. ¿Qué viene después? Bueno, viene una época que se llama época tinita, que ya comienzan las primeras dinastías, hasta que va a ocurrir el año 2700 a.C. hasta el 2200, se le va a llamar Reino Antiguo. Aquí el Reino Antiguo es donde van a aparecer las famosas pirámides que todo el mundo ve en las fotografías. O sea que si pensamos bien en las pirámides, son muy antiguas. Hay más tiempo entre las pirámides de Egipto, las pirámides de Giza, por ejemplo, la pirámide de Giza, y el año cero, que el año cero entre nosotros. Luego va a ocurrir entre el 2200 y 2050, va a ocurrir un periodo que se llama el primer periodo intermedio, que es una época de conflictos. Luego va a aparecer el Reino Medio entre el 2050 y el 1720. Y luego va a aparecer otra época, otro periodo intermedio entre el 1720 y 1550 a.C. Otra época de conflictos, otra época de un poco de relaciones sociales complicadas. Y luego aparece el Reino Nuevo, otra vez una especie de unificación, hasta el año 1080 al 664, que se lo llama el tercer periodo intermedio. Y luego aparece lo que se llama la Baja Época hasta el 332, que va a marcar la llegada de Alejandro Magno y el establecimiento de la época grecorromana, que va a terminar en el 395 después de Cristo, iniciando el Bizancio hasta la conquista de los musulmanes en el 642. ¿Qué vamos a tratar acá? Vamos a tratar un poco el Reino Antiguo. Vamos a tratar desde prácticamente Egipto Neolítico, Reino Antiguo, Reino Medio, Reino Nuevo, hasta
hasta prácticamente la época grecorromana. Y de esto se va a tratar los videos que vamos a estar subiendo en esta serie de videos sobre Egipto. Ubicándose en el tiempo, solo hace falta ubicarnos en el espacio. Vamos a utilizar este pequeño mapa para mostrarles dónde es que se desarrolló la cultura de Egipto. La cultura de Egipto se va a desarrollar en las riberas del río Nilo. El río Nilo sirve como la columna vertebral donde la cultura egipcia antigua se va a desenvolver. Y aquí hay varias zonas, por ejemplo la zona del delta de Egipto y la zona de lo que esta zona se le conoce como el Bajo Egipto, y esa zona se le va a conocer como el Alto Egipto. ¿Por qué es alto? Bueno, porque esta zona pues viene de las montañas, el río baja por gravedad hasta desembocar en el mar Mediterráneo. Y vamos a tener la zona del Mar Rojo y el Mediterráneo al norte. Aquí hay varias cosas que han cambiado en los últimos siglos. Por ejemplo, en esta zona más o menos es donde se construyó una presa, la presa de Asuán, y ya hay un gran lago. Si lo revisan ahora, eso fue hasta los años 60. En la antigüedad pues no había presa, el río corría libre. Y sobre todo vamos a poner atención en esta zona, que es la zona del gran meandro que hace el río Nilo, porque en esta zona se va a desarrollar la cultura nagada, Abidos y la zona de Hieracómpolis. Estas tres ciudades son súper importantes en las primeras etapas de Egipto. Luego más al norte, pues ahora vamos a encontrar que el Cairo está en esta zona, ¿no? Pero vamos a ver que Memphis se va a fundar aquí, y al principio del reino antiguo, y vamos a ver que aparece en esta zona, es la zona donde se encuentran las pirámides, las famosas pirámides de Egipto. Aunque hay pirámides obviamente en otras zonas, pero esta zona donde la gente conoce como las pirámides Giza. Y aquí está la ciudad actual moderna del Cairo. Y acá vamos a ver lo que vemos aquí es el delta del Nilo, la zona de Alejandría, que es una ciudad bastante tardía, va a aparecer hasta Alejandro Magno, y al final de los tiempos de los antiguos egipcios. Y encontramos aquí otras ciudades antiguas como Rosetta y Damietta. Ahora este delta del río Nilo, vemos que tiene muchas vertientes. Actualmente solo quedan dos, las demás ya se secaron, solo queda la que desemboca en Rosetta y la que desemboca en Damietta, que más o menos quedaría por esta zona. Lo demás pues vemos que hay otras ciudades. Por ejemplo, tenemos el famoso Hieracómpolis, ya dije un poco, la Elefantina acá, y también vamos a tener que por esta zona está Luxor, y esta es la zona donde se encuentran enterrados, lo que se llama el Valle de los Reyes, donde se encuentran enterrados los principales faraones, y ahí donde se descubrió el famoso Tutankamón. Pero hay muchos más faraones enterrados ahí. Muchas de las tumbas pues fueron lamentablemente asaltadas en la antigüedad, y ahora solo están vacías. Bueno, vamos a hablar de esta zona. Es importante aclarar otra vez que la cultura de Egipto se basa en el Bajo Egipto y en el Alto Egipto. Y al principio vamos a establecer relaciones con el desierto del Sahara y lo que va a ocurrir en toda esta zona, sobre todo en este gran meandro que hace Hieracómpolis, hace Abidos y hace Nagada. Aquí va a aparecer un reino muy fundamental en los primeros años del antiguo Egipto. Lo que hoy es el desierto del Sahara, hace unos 10.000 años tenía una apariencia muy diferente. El Sahara entonces estaba compuesto de praderas verdes llenas de animales y de grupos de humanos que se habían adaptado a vivir a partir de la caza y recolección. ¿Cómo sabemos eso? Porque la gente en ese periodo dejó testimonio de lo que lo rodeaba en el arte rupestre. Lo que hoy son grandes extensiones de arena, hace miles de años eran praderas con animales, que incluso acogían jirafas y elefantes.
la gente comenzó a organizarse de mejor manera y también a establecer relaciones económicas con los alrededores. De hecho, uno de los lugares más interesantes está ubicado en el desierto del Sudán, en lo que ahora se le llama Nabta Playa, el cual es un sitio lleno de estructuras líticas, las cuales algunas poseen alineaciones astronómicas. En ese lugar también se han descubierto grandes cantidades de huesos de ganado, puntas de flecha de sílex, hachas de piedra y piedras para moler cereales. Nabta Playa demuestra que había una forma muy organizada de vida social basada en el pastoreo. Con el cambio climático producido a partir del quinto o cuarto milenio a.C., vemos que estas zonas del Sahara y Sudán comenzaron a ser abandonadas y la gente comenzó a aprovechar las riberas del río Nilo, donde ya desde hacía mucho tiempo habían asentamientos de humanos, pero que su desarrollo se había basado en la caza y recolección. Aquí tenemos una serie de artefactos líticos, algunas puntas de flechas, algunas hachas de la época del neolítico egipcio, es decir, estamos hablando de entre unos 7000 años antes de Cristo, unos 4000 años antes de Cristo. Un proceso de cambios de producción de una economía de subsistencia a una economía de producción. El periodo neolítico egipcio ocurrió relativamente tarde en cuanto a otras partes de la zona del Sahara, por ejemplo el Sahara, el neolítico, y la zona de Mesopotamia, el neolítico fue un poco más temprano. ¿Por qué? Porque la gente en el río Nilo se habían cubierto sus necesidades a partir de lo que el río les daba. Hacia el año 3600 a.C., la población que se había instalado en el río Nilo del Alto Egipto había dejado el pastoreo y se había asentado en 3 grandes grupos. Uno de estos grupos estaba localizado en el norte de Tenis, el otro en el actual Nagada y el tercero cerca de Hieracómpolis. Del Próximo Oriente llegaron algunos animales domésticos como las cabras, las ovejas y algunos cultivos como el trigo. Los asentamientos del Alto Egipto se complejizaron y surge lo que se denomina la cultura badariense del Alto Egipto, que luego dio paso a la cultura nagada, la cual aparecerá aproximadamente en el cuarto milenio a.C. y que tiene algunas características interesantes en cuanto a la cerámica, expresiones artísticas, ritos funerarios, entre otras cosas. Hay algunos de los objetos más importantes, este tipo de vasijas con este borde interior y exterior oscuro, estas vasijas rojas, muy característica de esta época. De hecho, este objeto distintivo se le conoce como fósil director de este periodo. El Museo de Arte Metropolitano tiene una colección bastante interesante sobre los primeros vasijas de la cultura nagada. Les voy a enseñar otros. Este que ven aquí también es muy característico de este periodo. Estamos hablando entre unos 3900 años antes de Cristo hasta casi por el 3300, 3200. Esta cerámica de color marrón con este estilo, son especies de espirales rojas, también es muy característico. Y le vamos a ver también aquí otras, y aquí vamos a tener otra muy decorada, y aquí vamos a tener otra con espirales bien decoradas. Este es muy interesante porque, si se fijan bien, es una ilustración de un árbol, una especie de palmera, y ahí verán que también hay unos animales. Este es de la época del 3000, entre el 3650 y el 3300 antes de Cristo, del periodo de Nagada II. Por aquí hay otro también. Este se ve mucho mejor porque está bien decorado y se observan barcas, se observan estos grupos de humanos ahí, y aquí hay una serie de animales, de figuras de animales, también del mismo periodo. Y vamos a tener aquí más.
Parece que son pájaros esos. Aquí tenemos más vasijas con ese interior negro. Esas vasijas rojas con ese interior negro muy propio de la cultura nagada. O sea, de hecho, si alguien ve una cosa como esta, diríamos que no es egipcio porque no parece egipcio, pero por supuesto que lo es. Lo que pasa es que es muy temprano. Es decir, estamos hablando de unos más de 1000 años antes de lo que nosotros generalmente pensamos que son los egipcios, o por lo menos ese estilo tan característico egipcio de jeroglíficos y otro tipo de arte que es muy reconocido, pues se observa fácilmente y la gente lo reconoce. Pero esto es egipcio y de hecho el germen de todo lo que va a venir después, las pirámides, la esfinge, el panteón egipcio y todo eso, pues va a aparecer justamente por el desarrollo que va a ocurrir en este periodo. Y por supuesto que también van a entrar otros agentes culturales a participar, por ejemplo, porque no todas las culturas se van a desarrollar por sí solas, sino hay intercambios, hay relaciones con otras áreas. Por ejemplo, la relación con Mesopotamia fue bastante intenso en los primeros periodos. Y aquí vemos una figurita de una mujer, también del periodo Nagada. Estamos hablando del 3650 al 3300. Es una mujer y vean cómo tiene las caderas bastante y las piernas bastante grandes en relación al cuerpo. Esto para algunos representa la fertilidad. Es un trabajo bien interesante. Vean. En ese periodo los entierros de la necrópolis no eran pirámides. De hecho se hacían una especie de construcciones de este estilo, a veces solo con un túmulo, a veces solamente una especie de casita y con una interior profunda. Y esto se le conoce como mastaba. Y esto es lo que se vería una mastaba. Es como un edificio un poco cuadrado. No parece mucho una pirámide, pero a partir de ellas es que las pirámides se desarrollaron. Es decir, que las mastabas fueron el germen de las pirámides. Luego de las mastabas vinieron las pirámides escalonadas y después las pirámides de superficie lisa como las que conocemos. Y aquí tenemos el inicio de la escritura. Son algunos pictogramas del periodo del Nagada II. Estamos hablando del 3400 a.C. Y lo que hay aquí son fragmentos hay diferentes fragmentos de diferentes cosas. Hay hueso, hay fragmentos de vasijas y se alcanzan a ver algunos trazos que se ha considerado que son ya pictogramas que van a terminar desarrollando los jeroglíficos o con la escritura hierática. El jeroglífico, yo se los voy a adelantar, es más o menos como la escritura formal, la escritura que va a aparecer en los grandes palacios o en los monumentos. Por ejemplo, aquí hay un monumento del antiguo reino. Aquí lo van a ver. Aquí van a ver uno. Aquí están los jeroglíficos. Y van a estar relacionados con una pared. Pero estas son escrituras formales, escrituras monumentales. El hierático, por otro lado, es un tipo de escritura que va a ser el que se va a utilizar a diario. Este es jeroglífico. Después vamos a hablar un poco más de esto. Allá por el año 3100 después de Cristo va a ocurrir algo
que se va a llamar la unificación. La unificación es, como la palabra dice, unir el Alto y el Bajo Egipto en un solo ente político. Y esto va a dar paso a lo que va a venir en los siguientes siglos con este desarrollo tan fantástico y creativo que lo dejaron los egipcios y que todo el mundo reconoce. Pero ese es tema de otro capítulo. Nos vemos luego. Cuídense mucho.